Puedes colaborar con el podcast para que Cuéntame Hermosura siga siendo posible, compartiendo este episodio en tus redes sociales, visitando patreon.com/manchapod para obtener recompensas o haciendo una donación o las que quieras en paypal.me/chusgc, enlaces en la descripción. Gracias y disfruta del episodio. Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo. Tenía muchas ganas, ya te lo dije, tenía muchas ganas de tenerte en el podcast porque, vamos, es que eres la definición de Cuéntame Hermosura ahora mismo. Para quien ha tenido ocasión de escuchar algún otro episodio, pues esto es una especie de magazine cultural. Hemos tirado mucho de historia, hemos tirado mucho de lingüística, hemos tirado mucho de, cultura en general, pero yo le tenía muchas ganas a empezar ya con ciencia. Algo que es para mí tan habitual como es hablar de ciencia, escuchar podcasts de ciencia y todo esto, y la tenía muy arrinconada en lo que es este proyecto. Y qué mejor forma de empezar que invitando a Adrián Villalba Felipe. Muy buenas, Adrián. Muy buenas, Jesús. Esta es la primera vez en la que nos metemos a hablar tan de lleno en ciencia, digamos, ciencias experimentales, ciencias de la vida, aunque todo en el fondo es una ciencia. Todo aquel que busque un poquito cómo son las cosas y basándose en documentos, en hechos, en hipótesis que se acaban refutando si no son ciertas, al fin y al cabo es una forma de llegar al conocimiento, ¿no? Que es al fin y al cabo la ciencia. Vamos, yo te voy a presentar a medias y te voy a dejar que te acabes de presentar tú, porque creo que lo vas a hacer mejor que yo. Adrián y yo nos hemos ido persiguiendo a lo largo del tiempo. Parecemos una de esas películas que se dividen en dos escenas y los personajes se van persiguiendo entre ellos. ¿A que sí? Sí, de hecho, es que ahora mismo que lo acabas de decir, me parece muy curioso porque hemos estado en los mismos sitios seguramente, viviendo, pero con un decalaje de un año tal vez, o de pocos años, de manera que nunca hemos coincidido físicamente en el mismo sitio, viviendo los dos. Sí que nos hemos visto en persona, pero no hemos estado viviendo en la misma ciudad en el mismo tiempo. Exacto. Los dos tenemos en común en algún momento haber pisado Albacete y sus cercanías, Barcelona y sus cercanías, y París, desde luego, ¿no? Y sus cercanías también. Exacto. Sí, y además es muy curioso porque, ahora que dices lo de cercanías, somos los dos de, si se puede llamar así, de un pueblo de Barcelona, quiero decir, cada uno de su pueblo, ¿no? Pero que están relativamente cerca. En las cercanías de Albacete también hemos estado en dos pueblos que están muy cerca. Y aquí en París es que creo que yo estoy viviendo en el mismo sitio que vivías tú aquí en París. Exacto. Es que hemos estado viviendo... No sé si sigues allí, ¿verdad? Sí. O sea, estoy grabando ahora mismo desde el Colegio de España en París, en Cité Universitaire. Que me parece algo que es impresionante para cualquiera que nos esté escuchando y visite París durante más de unas pocas horas. Yo recomiendo mucho que se entere de si hay algo montado en el Colegio de España, en el Collège d'Espagne, porque es una pasada de sitio. Además de ser una residencia para estudiantes, investigadores, artistas, cualquiera que vaya a pasar un tiempo por París, además tiene una oferta cultural apasionante. Sí, además, bueno, si nos está escuchando algún español que está aquí en París o cerca del 14, pues ya, si me permites, el autobombo, del 2 al 8 de mayo tenemos nuestra Super Semana de la Ciencia, en la que participo también como organizador, así que bueno, que esté atento a la newsletter del Colegio de España porque pronto vamos a empezar a anunciar los eventos y tenemos cosas que yo creo que son bastante interesantes preparadas para dentro de un mesecito o 2 mesecitos y poco.
¿Hay algo que se pueda decir ya, que se pueda desvelar? Pues sí, en primicia vamos a presentar genes aquí en el Colegio de España en París, que creo que nunca hemos presentado genes fuera de España por razones obvias, y lo vamos a hacer, bueno, lo voy a hacer acompañado de dos colaboradores de lujo como son Conchilillo e Ignacio Crespo, y eso va a tener lugar el día jueves 5 de mayo. Tenemos la hora todavía por definir, eso sí. ¿Será allí mismo, en el auditorio del Colegio de España? Exacto, sí, sí, será en el Colegio de España. Todos los eventos de la Semana de la Ciencia van a tener lugar en el Colegio de España, salvo seguramente la parte de talleres que se llevará a cabo pues en los jardines que tenemos en Siteque, pero bueno, están al lado del Colegio de España. Oh, pero eso es un marco incomparable, tirando de tópico. Bueno, no sé si tú estabas aquí viviendo cuando Teresa, que creo que también la conoces, fue la pionera en hacer la Semana de la Ciencia y desde entonces nos lo hemos ido pasando el testigo unos año tras año y bueno, intentamos que cada año sea un poquito mejor que el anterior. El año pasado por tema COVID, bueno, no pudo ser todo lo espléndida que nos hubiese gustado. Además aquí tuvimos restricciones en Francia hasta prácticamente el mes de junio, así que fue un poco difícil organizarlo y hacer algo con público. Pero bueno, esperamos este año, que ya es nuestro primer año, si todo va bien, sin restricciones, pues volver por todo lo alto. Claro que sí, y además pues es una época en la que vuelve a hacer buen tiempo y al aire libre yo creo que sí que lo tendréis todo de cara. Sí, 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 la verdad que conozco a Teresa y desde aquí le mando un saludo y un abrazo, que seguro que lo va a escuchar esto. Y vamos, para quien no conozca el proyecto, la Cité Universitaire es un recinto bastante grande que está al sur de París, de hecho está prácticamente tocando con el límite municipal, lo que llamaríamos, a partir de ahí empieza extramuros. Está, si cogéis, si alguien va en metro o en el EGOER, está en la parada de Cité Universitaire, pero lo que es el colegio de España está más abajo, que está cerca de Stade de Charletti. Y es una zona que está llena de casas y residencias que representan a diferentes países. Cada una de ellas tiene colaboración o tiene financiación de sus respectivos países. Y yo para mí aquello fue un oasis, porque fue una burbuja en la que yo me metí, yo fui a investigar 3 meses en París, fui a hacer una estancia predoctoral y en ese tiempo es que ni me dio tiempo a desarrollarme, a acabar de estudiar francés y todo eso, aunque yo intentaba comunicarme, ni a buscar piso ni nada, pero en cambio allí tienes dentro todo el mundo. Casi todo el mundo es de España o conoce la cultura española. Te puedes comunicar en castellano, incluso en otras lenguas españolas que no sean el castellano también, porque es un crisol vamos, los participantes, los residentes que hay ahí son de todos los sitios de España. Y luego tiene una cosa, aparte de su propio comedor, su rincón de cocina, que es compartido, comunitario. Y tienes tu espacio para ver películas, tu auditorio, tus salas de música, tienes una pasada. Luego puedes participar de la vida asociativa que hay en el resto de casas del resto de países. Y una cosa que a mí me pareció muy bonita, que es el brassage. No sé si has llegado a planteártelo, no sé cuánto tiempo vas a estar por allí, que es cuando llevas más de X tiempo en la misma casa, cambiarte de casa para conocer ambientes nuevos, ¿no? Sí, yo me lo he planteado un poco a largo plazo porque yo sí que vengo aquí para quedarme un par de años. Estoy de postdoc ahora y sí que me quedan todavía unos pocos añitos para acabar mi proyecto. Y sí que había pensado planteármelo un poco. Yo no me iría de aquí, la verdad, sinceramente, del Colegio de España. Es que es una Pero sí es cierto burbuja, que de verdad. cuando llevas cierto tiempo, exacto, es una burbuja y la verdad que conoces a gente increíble. Surgen proyectos literalmente transdisciplinares que yo nunca entendí el significado real de la palabra hasta que llegas al Colegio de España y aparecen estas sinergias. Y, y sí me lo he planteado para cuando llegue el momento en el que me digan: Adri, ya has cumplido la cuota de meses que puedes estar en el Colegio de España, que no sé si ahora son 36, y me digan: bueno, pues ya es el momento de que te vayas buscando otra casa. Así que, bueno, tocará hacer brassage y bueno, sin problema, claro. Muy bien, muy bien. No, pues me alegra que estés ahí. Luego en privado te pregunto en qué habitación estás para saber si hemos coincidido también en eso. Ah, sí, 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 sí. Luego lo hablamos porque además con el tema de las habitaciones, bueno, yo me acuerdo cuando llegué aquí que me preguntaron que qué habitación quieres, bueno, antes de llegar.
Y yo dije, bueno, pues una aleatoria, quiero decir, yo no tengo ningún problema. Claro, no sabía ni cómo eran las habitaciones desde España. Y luego cuando llegué aquí lo entendí todo, que el mundo de las habitaciones es un ritual, todo el mundo recuerda en qué habitación estuvo. De hecho, hay un proyecto que ha intentado recuperar, porque claro, el Colegio de España está abierto desde el año 34, que empezó a recibir residentes, hace casi 100 años. Entonces hay un proyecto en el que trata de recuperar en qué habitaciones se quedaron pues Severo Ochoa cuando estuvo aquí, Pío Baroja cuando vino, Unamuno que también estuvo por aquí, aunque Unamuno solo estuvo unos días, y toda esta gente. Y claro, aquí ya cuando llegué entendí el rito de las habitaciones y que tu número de habitación te define como residente. Me gusta imaginarme a Severo Ochoa marcando el número de habitación de Pío Baroja por teléfono y diciéndole, Pío, ¿a ti te va el wifi? Porque a mí no, ¿eh? Ahora sí, ahora los teléfonos ya no... Algunas habitaciones tienen, ahora lo que tenemos es un grupo de WhatsApp con 200 personas y Tú creciendo verás. porque, claro, evidentemente aquí viene gente nueva y nadie se quiere ir del grupo de WhatsApp y bueno, las fiestas, los eventos culturales, cuando se cae el wifi todo se anuncia un poco por el grupo. Pero sí, hubiese sido una época muy entretenida. La historia del Colegio de España en sí da para un episodio de podcast, porque creo que por aquí han pasado personalidades muy, muy interesantes. Por aquí creo que se deben haber gestado proyectos también muy valiosos y bueno, es muy interesante. Yo aprovecho también para... Me sabe mal porque parece que he venido a hacer publicidad. Escucha, el micro está abierto para ti. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. Gracias. Aprovecho, sin hacer más bombo, que hay un libro que se llama Discurso en el Colegio de España, de Miguel de Unamuno, que fue pocos años antes de fallecer, porque no sé si Unamuno fallece en el 36-37, y él inauguró el Colegio de España con un discurso en el 35, porque aunque el colegio se abrió en el 34, la inauguración oficial fue en el 35, y Unamuno hizo un discurso que está recogido aquí con un pequeño discurso de 18 páginas, y luego la edición en español lleva todo el aparato crítico de un matrimonio de hispanistas que vivían aquí en París, que los dos eran franceses, y que bueno, que editaron bastantes obras clásicas de Unamuno. Y bueno, es muy interesante cómo él plantea lo que debe ser el Colegio de España, y yo creo que es algo que deberíamos leer todos los residentes, nada más poner un pie aquí. Sí, que muchas veces no somos conscientes de los espacios que hay. Bueno, es increíble que hay acceso muchas veces a momentos culturales, por no decirlo de otra manera, como son charlas, coloquios, mesas redondas, tanto de personas que no son reconocidas a nivel global, que tienen su propio oficio, digamos, que tienen su propio estudio, sus propias inquietudes artísticas y que se están dando a conocer, como por ejemplo yo el tiempo que estuve vino a dar un simposio Almudena Grandes, recientemente fallecida, y no me acuerdo quién más, pero vimos más movimiento. Y entre todo esto que está viendo, que también hay Cineforum y que también hay semanas de la ciencia y de las letras y gente que explica, que hace sus charlas de sus propios trabajos, ¿no? Y se hace una pequeña presentación que le tocaba hacer en su laboratorio, que le tocaba hacer en su universidad y nos la presenta a los demás para que seamos partícipes de ello. Pues entre una de estas cosas me has dicho que se va a presentar genes. Pero no se van a presentar genes, no va a haber no van a estar ahí Ignacio y Conchi con un papel diciendo, vamos a ver, un momento, GAPDH. No, ¿verdad? Cuéntanos, Adrián. Caderina! Caderina. Pues MAPK14. bueno, Cuéntanos, Adrián, ¿qué es eso de genes? pues Genes es una obra colaborativa, básicamente es un libro que hemos escrito varios coautores españoles, en el que se ha publicado en la primera edición, se publicó en noviembre de 2021 y ahora a principios de febrero, hace 15 días escasos, se ha publicado la segunda edición. Estamos muy contentas porque la primera tirada era algo ambiciosa y la hemos agotado en 3 meses. Estamos muy contentos con la recepción del libro. Y Genes es básicamente eh, una idea que intentamos desarrollar y es que yo hablando en mitad de la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero durante los inicios de la Lo pandemia, que sería yo un confinamiento, día ¿no? hablando con Víctor Tagua, que también es coautor, exacto, en el confinamiento hablando con Víctor Tagua, me di cuenta que había muchísima gente que realmente estaba perdida en la pandemia, pero no perdida como nos pasó a todos, que esto no lo habíamos vivido nunca, que era un momento histórico de los que nunca querrías vivir, sino que había gente que sinceramente lo que era una variante, una cepa, una PCR, serotipo,
luego con el tema de las vacunas, lo que era el ARN, el ADN, que había gente que lo intentaba entender, pero que con toda la buena voluntad del mundo, pero que confundía muchísimos términos y que si el virus salía de un laboratorio, que si se había creado en un laboratorio, que si era bueno tener anticuerpos, que si nos teníamos que inyectar anticuerpos. La gente al final, yo creo que había mucha gente con buena voluntad que vivía en una vorágine de información y que estaba totalmente perdida. Y yo le dije a Víctor, tengo la sensación que la pandemia lo único que ha hecho es acelerar, bueno, lo único, ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Por desgracia nos ha influido muchísimo, pero una de las cosas que más nos ha cambiado es que ha acelerado un devenir social que yo creo que era natural, que iba a suceder de todas las maneras, simplemente la pandemia lo ha catalizado, que es, vamos a vivir en una sociedad tan dependiente de la genética, que las personas que de aquí a 20 años no entiendan algunos conceptos muy básicos de genética, se van a encontrar en un ambiente social como el que se encontraban pues las personas que en la posguerra en España no sabían leer y escribir porque no habían podido ir a la escuela y se encontraban en esa situación en que yo pues sin ir más lejos, yo tenía tías que iban al banco y marcaban una X porque las pobres nadie les había enseñado a escribir y no podían firmar con su nombre. O a lo mejor pues el marido se iba a la mili y tenían que ir a buscar a la única persona del pueblo que sabía escribir una carta para comunicarse con su marido o para que le leyera una carta que le había escrito su marido que llevaba pues 6 meses sin aparecer por el pueblo porque estaba destinado en la otra punta de España. Y yo tenía la sensación de que con la genética va a pasar lo mismo, que habrían personas que en un futuro irían al médico, le dirían, bueno, le vamos a secuenciar para ver esto. Y la persona diría, ah, pues me quedo igual. Me van a secuenciar, me van a dar los resultados y me quedo igual. Entonces le dije, creo que es necesario que escribamos una obra colaborativa en la que se expliquen las bases de la genética, los conceptos más básicos, y esto lo hace muy bien en el primer capítulo Óscar Huertas, y luego en los siguientes capítulos intentemos desarrollar un tema en el que la genética tiene un aspecto social muy relevante, y de esta manera pues podamos plantear los problemas que surgen de cuestiones como la edición genética, cómo secuenciar nuestro genoma, las cuestiones sociales que pueden tener pues el hecho precisamente de identificar cómo evolucionan los patógenos que están provocando una epidemia en tiempo real, que es algo de lo que se encarga Paula Ruiz en el segundo capítulo, y de ahí sale la semilla de genes. Entonces nos ponemos en contacto con, bueno, esbozamos Víctor y yo lo que es un poco el argumento principal de genes, es decir, recogemos un poco los capítulos o los temas que se pueden encuadrar en cada capítulo y nos ponemos en contacto directamente con los autores para preguntarles si quieren sumarse a la aventura de genes. Tuvimos muchísima suerte porque todos los autores a los que contactamos quisieron participar y con esta idea fuimos a Almuzara, Antonio Cuesta, Qué bien. que es un editor genial, es un editor enorme y mejor persona todavía, y nos dijo, sí, es una idea que puede encajar con Almuzara, con Guadalmazán, que es el sello editorial de Almuzara que se encarga de divulgación científica, y estuvimos gestándolo desde octubre de 2020 hasta noviembre de 2021, que fue cuando se publicó Genes. Sí, sí, o sea que fue una gestación gradual, ¿no? Llevó su tiempo. Sí, de hecho, el principal problema, y esto ya nos lo comentó Antonio, el principal problema que tienen las novelas que están escritas por tantísimas manos, porque somos 15 autores en Genes, y luego tenemos las 2 manos y en la cabeza de Cirenia, que es nuestra ilustradora, que ha puesto, luego lo podemos Sí, comentar, que me parece pero se ha dejado maravilloso. el alma con las ilustraciones, y yo creo que sí, tienen un punto muy especial, no son unas ilustraciones cualquiera. Y la cuestión es que entonces, el problema que nos comentaba Antonio era que una novela coral puede parecer que cada uno haya hecho su trabajo, ¿no? Como cuando íbamos al instituto y nos mandaban un trabajo y uno se encargaba de esta parte del trabajo, otro del otro, y luego lo ponías todo junto, lo entregabas, y aquello pues era como Mr. Potato, ¿no? Tenía un ojo, bueno, tenía 2 ojos, una nariz y una boca, pero bueno, cada uno era de su padre y de su madre. Entonces nosotros intentamos, yo diría que como coordinador de Genes me acomplejé un poco con esta idea que esto pudiera suceder en Genes. Entonces desde el principio nos delimitamos muy bien la parcela de cada uno, pero insistimos muchísimo en hacer conexiones. Yo estoy muy contento, hicimos como 7 u 8, antes de ponernos a escribir, como 7 u 8 sesiones de Zoom, ahora no recuerdo bien. Las teníamos grabadas porque claro, hacíamos sesiones de Zoom todos los autores para ver qué íbamos a escribir, para delimitar qué temas, para ver
Pues por ejemplo, Oscar sienta las bases de la genética, ¿no? Cuando habla de la doble hélice, pues aprovechamos que Isabel Calderón iba a hablar de CRISPR y que tenía irremediablemente que dirigirse al tema estructural del ADN, lo que es la doble hélice, y que cite partes del capítulo de Oscar. Y eso lo intentamos hacer con todos los capítulos. Creo que al final salió bien, pero claro, estuvimos como 7 u 8 sesiones de Zoom en las que nos intentamos juntar el máximo número de coautores posibles para discutir esto. Luego las sesiones las grabábamos y las subíamos a la nube, de manera que cualquier persona que no podía asistir a una sesión podía estar viendo lo que se había grabado en el Zoom anterior un día o 2 días después. Recuerdo que, por ejemplo, Litos, Carlos Roma, que escribe el capítulo que va después del mío, el capítulo 8 sobre epigenética, el pobre nunca pudo venir a muchas reuniones y él se las descargaba en su ordenador y a la hora de la comida en el trabajo nos contestaba: bueno, estoy aquí con mi tupper de espaguetis en mi despacho y estoy escuchando genes, esto me parece bien, esto no me parece tan bien, esto hay que cambiarlo, no sé qué. Y así es como nos apañamos. No, la verdad que Internet ha facilitado muchísimo todo esto, pero aún así no deja de ser una tarea titánica, tanto de planificación como de luego coordinación. Sí, es cierto que, bueno, como supongo que como en todas las entregas editoriales, al final nos acabamos retrasando nosotros un poco. En principio queríamos tener un primer manuscrito para una fecha, luego lo tuvimos un poco más tarde. Eh, yo quiero dar las gracias a Antonio, porque sinceramente yo creo que si no se lo había ganado antes, que seguro, el cielo se lo ha ganado bregando con nosotros. Porque, bueno, deadlines en las que no llegábamos, dame un par de días más. Cambios a última hora. Me he dado cuenta que en mi capítulo esto lo he escrito mal. Por favor, quedan 2 días para mandar el libro a la imprenta. Por favor, arréglame la línea 24 de la página 186. Y bueno, y así al final salió. Luego sí que es cierto que vino la parte, yo creo que al final fue la parte más bonita, porque la parte más dura fue antes del verano, que es cuando entregamos el manuscrito ya propiamente escrito. Y luego vino ya la parte de correcciones, la parte de añadir las ilustraciones con Cirenia, que tuvimos también muchas reuniones con Cirenia para ver cómo podíamos hacer las ilustraciones, bueno, cómo podía ella encargarse de las ilustraciones para cada capítulo. Y luego vino la parte dulce, que es la de corregir, la de ver cómo explico esto que no se ha entendido muy bien. Entonces, bueno, tuvo su parte más dura, que es cuando, creo yo, bajo mi punto de vista, otro autor a lo mejor te dirá otra cosa, que es cuando te sientas delante del folio en blanco y dices: qué bonito, tengo toda la libertad del mundo, Sí, ahora pero tengo que llegar a algún ¿qué pijo sitio. pongo aquí para que esto Entonces tenga te sentido, no? sueltan en mitad del mar, claro, pero tengo que llegar a algún sitio. No es que yo pueda coger, izar las velas y que el viento sople y que el barco me lleve donde arroje la marea. No, no, tengo que llegar a un sitio y tengo todo el mar para navegar, para hacer la ruta que yo quiera, pero con el folio en blanco tienes que llegar a algún sitio. Entonces es el momento de empezar a remar. Y después de aquello, pues yo creo que fue muy bonito. Ujú. A mí me gustó muchísimo, sobre todo porque nunca había trabajado Si es verdad que yo había publicado algún libro antes de divulgación, pero nunca había escrito a coro con alguien, más allá de algún artículo para una revista, algo puntual, o sí, algún artículo para un blog. Y me pareció muy bonito, pues eso, recibir todo el feedback, todas las correcciones de otros autores, ver la opinión de otras personas que creo que escriben genial, que yo estoy muy contento del elenco de genes, porque creo que a nivel, ya no solo a nivel literario y a nivel divulgativo, creo que a nivel personal son unos grandes compañeros, y Ujú. ha sido una aventura a nivel personal muy muy bonita. Todo el mundo me pregunta: ostras, pero coordinar a 15 personas aparte de ti, estar en contacto perpetuo con la editorial, hacer un poco de puente entre la editorial y los autores, mirar todo el contenido, intentar que no surjan roces, debe ser muy difícil. Y yo siempre digo que realmente no. Yo creo que desde fuera a lo mejor sí que se ve como una tarea titánica, pero a nivel personal, todos los autores de genes, yo creo que han hecho la convivencia muy muy fácil y realmente no... Claro, alguien puede decir: bueno, claro, ¿qué vas a decir, no, en una entrevista? No, pero es que realmente es cierto. Bueno, en una entrevista Si no sé, hubiese pero aquí sido en lo mi podcast contrario, puedes pues a lo decir lo que mejor tú me quieras. callaría y no diría nada. Pero es que quiero destacar que el aspecto personal de genes... Sí, sí, no, pero a lo mejor por decoro, si hubiese sido al contrario, no quedaría muy bien, ¿no? Que dijese: han habido roces personales en genes en estos aspectos. No, Por no, pero es que no los ha supuesto. habido. Es que realmente a nivel personal, Por... para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido a nivel personal y a nivel profesional.
Sería digno de mencionar, y además yo te diría que dieras detalles, por supuesto. Pero como, Sí. pero como ha sido lo contrario, que más o menos me lo esperaba, que me alegra mucho, la verdad, me alegra mucho. Claro, supongo no, entiendo que esto es una cosa que ha debido de llevarte mucha implicación personal, mucho compromiso sobre todo. Ya te pones a hacer esto, tienes que hacerlo. No puede ser que luego a lo mejor a la tercera llamada de la editorial digo, bueno, espérate, que ya lo haremos, ya veremos. No, esto te requiere una implicación, mantenerte en esto. Y luego te quería hablar también un poco del elenco de autores, de colaboradores, de coautores, porque al final todos habéis hecho algo. Y es que, sin sabérmelo así de memoria, pero repasando un poquito, todos tenían ya un poco una experiencia previa, una trayectoria como divulgadores científicos, cada uno a su nivel, ¿no? Algunos con sus cuentas de Twitter, otros me suena que han tenido blogs desde hace mucho tiempo. Había una vocación. Sí, exacto. Todos los autores, sí es cierto que todos tenían, iba a decir cierto bagaje, no, pero es que hay autores que a lo mejor este es su cuarto libro que han publicado, hay gente que sabe escribir muy bien, hay miembros que en Genes que son directores de secciones de periódicos de ciencia, quiero decir que realmente pues sí había gente con muchísima experiencia y este es uno de los motivos por los cuales a mí Genes me causó muchas preocupaciones del tipo de, pues lo típico de llegaremos a tiempo, que la difusión será de forma correcta, las personas, los lectores en general podrán entender lo que queremos decir con Genes, entenderán la idea que hay detrás. Eh, a lo mejor es una idea no muy al uso, ¿no? De leer genética destacando aspectos sociales que tiene la investigación genética. ¿Realmente una persona que tenga un conocimiento medio de ciencia podrá coger nuestro libro, leerlo y entenderlo? Estas eran las cuestiones y las preocupaciones que yo tenía. Pero una preocupación que nunca tuve era si la obra tendría calidad. Y con esto yo estaba muy tranquilo y creo que por los contactos que yo he tenido con Almuzara, ellos también estaban muy tranquilos desde el principio. Uh-huh. Porque yo sabía que el elenco de Genes era un elenco con el que se puede escribir la Biblia de la genética si hubiese hecho falta, porque yo creo que primero se volcaron todos muchísimo, desde el primero hasta el último, y segundo todos tenían muchísima experiencia en el mundo de la divulgación, con lo cual yo en este sentido no estaba para nada preocupado. Si te parece, si quieres hago un repasillo en cada capítulo, del contenido no, de quién escribe cada capítulo y en una sola frase te digo de qué trata ese capítulo. O si quieres lo podemos Pues dejar para más no, adelante. pues Tu podcast, tú mandas. exacto. Pero tú eres mi invitado, así que ponte cómodo y como si fuera tuyo. Sí, me parece muy buena idea y creo que va a ser muy ilustrativo. Y vamos, y creo que quien no tenga el libro ya va a correr a comprárselo. Luego después nos das más detalles de esto. Vale, pues bueno, antes de empezar el libro tenemos un prefacio que escribo yo, aunque está revisado por todos los autores, en una página y media en la que te explico un poco esto, cuál es la idea de genes, porque creemos que es necesario hablar de genética ahora, en 2021, en 2022, porque creemos que va a ser importante para esta década y qué problemas abiertos tenemos la sociedad con el mundo de la genética. Entonces, al prefacio le sigue un prólogo que está escrito por Gemma Marfany, en el que Hombre. intenta hilar de forma muy muy resumida, un viaje por cada uno de los capítulos. Y yo creo que el prólogo es muy interesante porque Gemma sabe hacer una cosa que a mí a veces me cuesta hacer en las presentaciones, que es trazar y delimitar muy bien cuál es el hilo conductor de Genes, desde el primer capítulo hasta el último. Después del prólogo tenemos el capítulo 1, escrito por Óscar Huertas, un capítulo en el que sienta las bases de la genética, que hay muchísima gente que dice, bueno, yo sé un poco de genética, me puedo saltar este capítulo, y me parece genial, evidentemente, pues si eres catedrático en genética, yo no soy quien para decirte, siéntate aquí y lee lo que es la doble hélice, el apareamiento de bases nitrogenadas, etcétera. Me Pero creo que es gusta un imaginarte capítulo muy haciendo eso. interesante para el grueso. Sí, estaría muy bien, ¿no? Señor de la Complutense. Haga usted el Pues favor. creo que es un capítulo muy interesante porque al grueso de lectores al que va dirigido Genes es personas que a lo mejor no tienen este conocimiento en genética, pero que como
miembros de la sociedad a la que pertenecemos, pues se va a encontrar con unos problemas en el día de mañana, y hay muchísimos problemas que luego comentaremos después que se tienen que resolver democráticamente. Entonces, no vale decir mi opinión porque soy un genetista reputado, vale más que la de esta persona que no tiene ni idea de genética. No, no. Hay cuestiones éticas en las que todo el mundo tiene una opinión igualmente, no voy a decir válida, pero una opinión que se merece tener en cuenta de la misma manera, porque creo que evidentemente hay opiniones que pueden estar mucho más fundamentadas que otras, pero la opinión de todos debe tenerse en cuenta de igual manera, eso sí. Entonces creo que este capítulo es muy interesante para luego intentar conocer con más detalles o comprender mejor lo que planteamos después. En el segundo capítulo, Paula nos habla de cómo se puede seguir una epidemia a través de la genética. Ella nos habla también de una pandemia que está por venir, si no ha empezado ya, que es la de las bacterias ultra resistentes, que son bacterias que podemos encontrar en quirófanos y que son resistentes a todos los antibióticos. Estamos viviendo una época en la que nos cuesta a los científicos en general diseñar nuevos antibióticos y cada vez tenemos más problemas de infecciones que son incurables. Entonces, Eso ¿cómo nos puede ayudar será, la genética a seguir la pista de estos patógenos? eso será el siguiente gran cambio climático, entre comillas. O sea, será algo para lo que ya deberíamos empezar a preparar a la sociedad, que dará mucho que hablar, que tendrá su negacionismo y que tendrá su seguidismo, pero que es algo que como no atajemos a tiempo o como no nos prevengamos a tiempo, es probable que acabemos teniendo un grave problema a nivel global, como sociedad. Cuando pensamos que todo está funcionando Sí, bien, exacto. algo que nos va a frenar como civilización. Claro, nosotros cuando en Genes queríamos hablar de problemas y también de desafíos, que los hay, que no todo tiene su parte negativa, empezamos con este capítulo de Paula porque tenemos un problema muy, muy evidente. Hace 200, 300 años, una familia se iba a pasar el día al campo, el hijo jugando se caía, se daba un golpe en la rodilla, cogía una infección y el médico le decía, bueno, no hay nada que hacer, este chico seguramente se muera en 15 días de una infección, porque evidentemente no había medidas ni de higiene, ni había tampoco herramientas para combatir estas infecciones. Entonces no sabemos si podemos volver a llegar a este extremo, pero desde luego estamos volviendo a unos niveles que están muy por detrás a nivel de seguridad respecto a estas bacterias, en comparación a lo que estábamos pues hace 30 o 40 años, por lo cual sí es un problema muy grave. Muchísimas personas en España ya están diciendo que es la pandemia del siglo XXI, que no nos olvidemos del coronavirus, que esto es un pequeño paréntesis en comparación a lo que está por venir. Y bueno, ya veremos, pero para poder hablar de lo que son las bacterias resistentes es necesario que entendamos pues lo que es una cepa, lo que es una variante, que entendamos cómo pandemias u otras epidemias como la del cólera se trazaron por primera vez, dónde se encuentran estas bacterias, cómo las podemos identificar. Y Paula hace esto, Paula nos habla de casos clínicos de personas que entran al quirófano a operarse, pues por ejemplo, de apendicitis, y cuando salen tienen una infección. Y entonces los médicos se vuelven locos y dicen, bueno, ¿y esta infección de dónde ha salido? De una bacteria que evidentemente no está en el río de tu pueblo, es una bacteria que no está en la lata de Coca-Cola que te has sacado de la máquina de la facultad. Vamos a buscar en el quirófano porque esta bacteria es resistente a muchísimos antibióticos distintos, a lo mejor a 20 o 30 moléculas distintas. ¿De dónde salen? Y Paula nos cuenta cómo un catéter que no se ha acabado de limpiar del todo, o como un bisturí que sí que se ha limpiado muy bien, pero que contiene bacterias que no se pueden aniquilar con las herramientas que tenemos ahora pues para desinfectar según qué productos, ha aparecido en el quirófano, cómo puede llegar una persona y cómo esto puede desencadenar un problema grave. Esto a lo que refiere al segundo capítulo. En el tercer capítulo, Rosa Porcel vio a Mara, que venía también de escribir el año anterior un libro increíble sobre plantas con Antonio Cuesta también en Almuzara, pues nos habla sobre la mejora vegetal, nos habla sobre organismos genéticamente modificados y nos habla sobre plantas transgénicas. Y esto, que es un debate que parece que ya queda lejos, que en algunos sitios parece que está superado y en otros no, es muy interesante porque cada vez somos más población. Cada vez somos un número mayor de habitantes. Y Rosa lo que plantea muy claro es, vale, todos tenemos que comer. Seguro que no hay nadie que esté en contra de la idea de que todos tengamos el derecho a comer. Vale, pues para comer tenemos que sembrar, tenemos que plantar y necesitamos cultivos. Si toda la superficie de la tierra que se puede cultivar
ya está cultivada, tendremos que empezar a irnos a zonas donde la salinidad sea un poco distinta, tenemos que intentar adaptar cultivos a este tipo de condiciones. Si ahora con el cambio climático tenemos distintas condiciones meteorológicas en España, a lo mejor tenemos que adaptar nuestros cultivos a que resistan más la sequía, a que resistan más horas de sol, a que resistan cambios más graves de oscilación térmica entre el día y la noche. ¿Cómo se hace un transgénico? Y una cosa que me parece muy interesante del tema de Rosa es que normalmente en el tema transgénicos suele ser un poco, la opinión suele estar un poco polarizada. Creo que cada vez en todos los temas la opinión se polariza mucho más, suele ser más blanco y negro, cuando yo creo que hay muchísimos matices, muchísimos grises. Con el tema de, con el capítulo de Rosa, una cuestión muy interesante es que ella no te da su opinión, ella te explica lo que son los transgénicos, ella te explica lo que son los organismos modificados genéticamente y ella te dice, bueno, esto en la universidad ha surgido como una idea para paliar este problema que os he comentado, de el problema de alimentar a millones de personas. Por otra parte, hay empresas que están haciendo esto y bueno, y a partir de aquí cada uno que juzgue qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, pero yo te digo lo que se puede hacer a nivel genético y lo que no se puede hacer. Y a partir de ahí el lector ya es libre para juzgar, que creo que eso es algo muy interesante y muy Es importante, mucho. que en los divulgadores creo que no tenemos que pontificar, tenemos que dar las herramientas para que un lector con su juicio crítico pueda construirse una opinión formada. De hecho, bueno, te lo comento por este capítulo porque me parece que es muy paradigmático de esto, pero creo que en todo el libro y prácticamente en toda la actividad de divulgación, la tuya por ejemplo, la de todos los que vamos a mencionar hoy, tenemos que hacer un poco este pensamiento de adaptar, ya no el lenguaje, sino adaptar el canal por el que va a ir lo que decimos al público en general, en el sentido de que para nosotros... que estamos acostumbrados a leer artículos científicos, que estamos acostumbrados a ir a charlas y a ir a seminarios, las conclusiones salen derivadas de los datos que nos ofrecen. Nosotros solo pedimos que nos den los datos, que nos enseñen cómo los han obtenido, que podamos criticar cómo los han obtenido y que una vez allí, aunque nos den unas conclusiones que nos ayuden a entender, porque quizá el único que sabe de cada cosa es quien lo ha hecho, o el que más sabe, perdón, a partir de ahí nosotros pues ya con esas conclusiones trabajamos. Pero cuando se habla de divulgar, cuando se habla de explicar ciencia en general, además de los datos, tenemos que entender que muchas veces en los foros en los que se explica, en redes sociales, en charlas, en debates, en institutos, en la tele incluso, que tiene unos tiempos muy distintos, en la radio, que tiene unos tiempos muy distintos, lo que se espera es que alguien venga y te dé una opinión que normalmente está validada o está autorizada por quien la da, entonces por el currículum de esa persona, y que además espera que esa opinión te la creas sin más o estés en contra de ella totalmente, por si tiene algún interés, especialmente si tiene algún interés detrás. Y muchas veces eso choca con concepciones previas que tiene mucha gente. Y cuando me decías antes, es que no hay opiniones más válidas que otras, quizá no, pero sí que hay opiniones que están más formadas o más basadas en conocimientos previos que otras. Y con el tema de los transgénicos es una cosa que hay mucha polaridad porque transgénicos ya de por sí suena o se ha asociado a connotaciones negativas. Muchas veces se asocia a lo antinatural o a que va a ocurrir algo malo. Te lo digo en este tema, pero te lo digo en todos, ¿eh? Y el hecho, y me ha gustado mucho que destacases que en el caso de Rosa, yo la llevo siguiendo mucho tiempo en Twitter, pero también de los demás, obviamente, que la forma de presentar por qué se está haciendo esto, qué es esto, qué es lo que se está haciendo, que no son 4 científicos locos que quieren hacer una cosa muy rara, sino que esto es así, hemos visto que es esto, y luego ya a partir de aquí tú serás libre o tú tendrás el poder de juzgar si esto está funcionando, si no, si lo harías diferente o si estás en contra de ello. Exacto. De hecho, yo hace poco leí en Twitter a alguien, me da mucha rabia porque leo frases que se me quedan porque me gustan muchísimo y nunca recuerdo los autores. Soy muy malo para los nombres. Alguien dijo algo así como, cuando se publica un artículo científico, los científicos se leen los métodos para saber si el artículo está bien hecho y los políticos se leen los resultados
para saber si el artículo está bien hecho o no, es decir, para ver si encaja en lo que ellos quieren plantear o no. No quiero generalizar, quiero pensar que en el mundo de la política hay de todo, o prefiero pensar eso, pero sí es cierto que una de las cosas que creo que hay que dejar muy claro en la divulgación es que divulgar es explicar cómo funciona, en el fondo, divulgar es explicar cómo funciona la ciencia, o al menos así es como lo veo yo. Hay em, tantas concepciones de la divulgación como divulgadores seguramente. Pero a mí no me gusta pensar en la divulgación como el moralismo cientifista. Como No, venir a decir, pues mira, tienes que estar a favor de los transgénicos, tienes que estar en contra de las pseudoterapias y tienes que estar a favor, me lo invento, de las células madre. no, no, claro. No, Y aparte, claro, debemos ser lo que acabo de decir es cuidadosos. una burrada, porque Y debemos ser cuidadosos con que no se no, nos vea porque como que eso, como lo que tú has dicho, pontificadores o brújulas morales. No, no. exacto. Aparte que lo que acabo de decir, quiero dejar claro que es una burrada, porque lo que comentaba un poco al principio, no, yo no entiendo estar a favor. Voy a coger el tema de las células madre, ¿no? Que es mi campo. Yo no conozco a nadie que esté a favor o en contra de las células madre. Hay gente que está a favor de la utilización de las células madre en un ámbito concreto. Y puede ser un especialista muy grande en este campo y estar en contra de la utilización de ciertas fuentes biológicas para obtener células madre y no pasa nada, pero no hay alguien que esté a favor o en contra, no todo es taxativo. No tienes que comprar el pack de las células madre y darle check, marcar todas las casillas que te vienen. No, uno Claro, el, tiene el que ser peligro de las crítico etiquetas también. y yo, claro, y hay que ser, y no todo vale, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, bueno, luego más adelante lo veremos con los capítulos de edición génica, que es muy interesante. Uno puede estar a favor en general de utilizar la edición genética para terapias muy concretas y otra cosa son burradas que ya veremos en los capítulos finales del libro. Muy bien. Si quieres, seguimos con el índice. Sí, seguimos. El cuarto episodio perdón, el cuarto capítulo está escrito por Alex Richter. Es un capítulo que viene de publicar otro libro también. Es un capítulo muy interesante porque nos explica cómo la genética nos ha permitido eh, dibujar el árbol genealógico de la especie humana, del Homo sapiens sapiens. Es muy interesante porque nuestro ADN es un libro abierto a las especies con las que en algún momento el Homo sapiens se ha cruzado o las especies a partir de las que ha evolucionado dentro del género Homo y cómo a partir de nuestro ADN podemos hacer este tipo de inferencias. Otro gran científico que no recuerdo y me da muchísima rabia dijo una frase que también me encanta, que venía a decir que si todos los libros de texto desapareciesen del mundo, nosotros hoy en día podríamos saber que la evolución existe. Y lo podríamos saber porque leyendo nuestro propio ADN podemos encontrar pruebas de otras especies a partir de las cuales nosotros hemos evolucionado. Esta frase la contó también Carlos Briones en la presentación de Genes en Madrid y no recuerdo el autor, la verdad, el autor de esa frase. He dicho que en este capítulo hacemos una inferencia de qué especies se encuentran por encima de nosotros en el árbol genealógico, no en el género Homo, pero también es cierto que podemos obtener ADN antiguo a partir de otras especies y hacer el viaje a la inversa, ¿no? De atrás hacia adelante en el tiempo. Y eso es algo que hace en el capítulo quinto Pedro. Pedro Morell lo que hace es, nos habla de ADN antiguo y cómo secuenciando ADN de mamut, por ejemplo, que hace 4.000 años que se extinguieron, podemos identificar especies antiguas que se extinguieron, obtener datos de estas especies, y él se centra en el caso de la domesticación, como pues por ejemplo a partir del lobo, un grupo de lobos que el ser humano fue aplicando presiones selectivas para que, pues bueno, pues para que comiesen más carne, para que fuesen más cariñosos, para que fuesen más dóciles. Pues se hizo la separación del lobo y hoy en día tengamos pues al lobo salvaje, pero también tengamos al perro, que es un animal doméstico. Pero nos habla de esta selección artificial. Y luego, en una visión mucho más futurista de esta selección artificial y de la secuenciación de este ADN antiguo, en el capítulo sexto, Víctor Tagua, que también es paisano nuestro de Albacete, se hace la pregunta, bueno, si podemos leer el ADN de especies antiguas que hace mucho tiempo que se extinguieron, ¿qué es lo que nos impediría clonarlas
porque podemos clonar cualquier individuo en principio que hoy en día esté vivo, o sabríamos cómo hacerlo. ¿Podríamos clonar una especie que esté extinta? ¿Podríamos clonar el ADN de un mamut y en un óvulo de una elefanta, por ejemplo, y hacer que una elefanta pueda parir a un mamut? Esta pregunta se la hace con muchísimos otros animales que ya están extintos y trata de dar una respuesta en lo que hoy por hoy se podría hacer, y nos habla también de proyectos muy interesantes como el famoso pollosaurio de Jack Horner, que es un paleontólogo muy conocido porque entre otras cosas fue asistente en las películas de Parque Jurásico, y nos habla de estos proyectos, de por qué sería interesante o no recuperar especies antiguas y si biológicamente sería viable o no hacerlo. Luego ya pasamos al capítulo 7, que es el que escribe aquí un servidor. Yo escribo el capítulo 7 y hablo sobre quimeras. Las quimeras son un concepto muy interesante y que creo que se ha hablado muy poco de ello en divulgación, e incluso en investigación hay muy pocas personas que sepan lo que es realmente una quimera. Una quimera es un individuo que está formado por dos genomas distintos. Estos genomas pueden ser de la misma especie o de distinta especie. Yo hablo de quimerismo que sucede en humanos, en mamíferos. Hablo también de otras formas de microquimerismo, como puede ser el intercambio entre células de un feto y su madre, o viceversa, células de la madre que viajan al feto, cómo se intercambian. Ajá. Y porque es muy interesante la historia del quimerismo, porque es algo que biológicamente, según nosotros tenemos aprendida la biología, ¿no? Como lo aprendemos en el instituto, es muy contraintuitivo que nosotros podamos estar formados por células que no son nuestro propio genoma, pero que sin embargo somos nosotros mismos. Y es muy curioso porque, bueno, esto algunos autores lo relacionan con enfermedades, mientras que otros lo relacionan con ciertos mecanismos de tolerancia, porque nuestro cuerpo puede, una persona hoy en día puede vivir con células incorporadas de su madre o incluso de su hermano, si tiene hermanos mellizos o gemelos, y no rechazarlas nunca en la vida. No sabemos cómo, pero esto sería muy interesante porque abriría la puerta a facilitar el trasplante de órganos evitando su rechazo. De hecho, ya hay terapias que se están proponiendo en las que se intenta fomentar este quimerismo entre el donante y el receptor de órganos, pues para evitar que órganos que son más complejos, como por ejemplo el hígado, que sí es cierto que tiene una tasa de rechazo relativamente alta en comparación a otros órganos, como puede ser pues tejido ocular, y es una cuestión muy interesante. Si le damos la vuelta a las quimeras, que son dos organismos que están formados por dos genomas distintos, pueden serlo de distintas especies, y en el laboratorio sabemos cómo coger células de un ratón e implantarlas en un embrión de una rata y que aparezca una rata con órganos de ratón. Es muy interesante porque nos ayuda a entender cómo funciona el desarrollo embrionario el desarrollo embrionario biológico a rasgos generales. Y también intento hacerme eco de una noticia de un paisano nuestro también que tengo que mencionar, que es Izpisúa. A mí me gustaría pensar que en un futuro Izpisúa será el albaceteño más famoso o el más relevante de la primera mitad del siglo XXI. Está haciendo experimentos, él trabaja en La Joya, en California, se formó en Valencia, trabajó en Barcelona, en el PRBB, pero por problemas de financiación se marchó a California, investiga en La Joya, ha trabajado en enfermedades mitocondriales, ha trabajado en edición génica, ha trabajado en terapia génica, animales transgénicos, ahora está también con quimeras. Ha tocado, yo creo que todos los puntos más relevantes de la genética en lo que va desde los 2000 hasta hoy en día, y se ha hecho un famoso entre comillas, bueno, por todo esto evidentemente en el mundo de la investigación todos lo conocemos, pero a lo mejor a nivel mediático ahora se está empezando a hacer muy famoso por unos experimentos que ha hecho con quimeras de humano y mono en China. Resulta que Izpisua simplemente lo que ha hecho ha sido mezclar en un mismo embrión células embrionarias de humano y de mono, y las ha mantenido pues creo que 18 o 20 días, creo que 18, no me quiero precipitar, 16 o 18 días, seguramente sean 18. ¿Qué sucede? Que a partir de 14 días un embrión puede crecer donde nosotros queramos, ¿no? Pero a nivel fisiológico, digamos que el embrión todavía, si no estuviese en una placa de cultivo, estaría a partir de los 14 días intentándose implantar en el endometrio, en la pared del útero de su madre. Por este motivo, no se permiten mantener en laboratorio embriones más allá de 14 días. Como esto no se puede hacer ni en Europa, ni en Japón, ni en Estados Unidos, por las leyes y la regulación bioética que hay,
Izpisua subcontrató estos experimentos en China y por eso pues ha saltado a los medios, ¿no? Como pues a lo mejor intentar subcontratar estos experimentos en países que no tienen una vigilancia o una concepción de la bioética tan Tan limitante desarrollada, como ¿no? la nuestra y en este sentido exacto. No sabía si decir desarrollada porque Desarrollada en el al sentido ser una de cuestión ética, elaborada a nivel, claro. Sí, tan limitante, exacto. sí, exacto. Y yo en este sentido, ojo que cuando digo que la ética o la bioética en China es menos limitante que en Europa, no lo digo como algo que sea peyorativo para nosotros, al contrario, yo creo que No, desde nosotros luego. tenemos unos límites bioéticos muy aceptables y me gustaría que fuese así en otros países que no los tienen. En cuanto a nivel de desarrollado, no me gusta utilizar esa palabra, pero porque yo no creo que China tenga una bioética menos desarrollada, sino que ha decidido enfocarla en otra dirección, que es lo que me parece realmente preocupante del tema, porque si realmente Exacto, fuera porque desarrollada no en han otro sentido, pensado desarrollada en su otros concepción aspectos. bioética tanto como nosotros, Ujú. exacto, se podría entender, pero realmente sí que creo que en China y en otros países asiáticos, que no son Japón desde luego, sí que se ha enfocado la bioética en otra dirección y tienen otra concepción de estas cuestiones, sobre todo a nivel celular, a nivel embrionario, a nivel origen de la vida. Y ese es el tema de quimeras. Creo que es muy interesante porque Tú que te has especializado en células madre, lo sabrás también, pero ahora quizá ya no recordamos en aquel momento en el que solo en algunos estados de Estados Unidos estaban permitidos según qué experimentos, que ahora hoy en día yo mismamente en una estancia de verano entre el final de carrera y el máster he hecho experimentos con células madre. Entonces ha habido un cambio de paradigma bueno, no es por decir hay unos países que lo hacen bien y otros que lo hacen mal, sino que se ha ido elaborando, desarrollando la bioética de manera diferente en diferentes lugares. sí, 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 sí. De hecho, es muy curioso porque el uso de células madre estuvo muy restringido en Estados Unidos en la época Bush. De hecho, solo permitían trabajar con 9 líneas derivadas de embriones humanos y pocos años después, con Obama, fue totalmente distinto. Estados Unidos empezó a generar una serie de líneas embrionarias humanas increíbles. Hoy en día, aunque parezca mentira, esto también sucede aquí en Europa. De hecho, yo trabajo en un consorcio europeo, o sea, mi contrato viene de un proyecto Horizon 2025, en el que tratamos de desarrollar células beta que produzcan insulina a partir de células madre humanas embrionarias. Y yo sí que conozco un investigador en concreto que ha aportado muchísimo al campo de células madre embrionarias y célula beta en diabetes, que se ha llegado a mudar de país y que de hecho actualmente está cerrando su laboratorio en un país nórdico para mudarse a Alemania, simplemente porque siguen existiendo algunas restricciones con algún tipo de línea celular, con lo cual evidentemente no estamos viviendo la época 2002-2003 con Bush donde había unas restricciones increíbles, pero todavía sí que siguen existiendo ciertas limitaciones. Una cosa que creo que ha democratizado muchísimo el uso de células madre humanas es que ya no se obtienen todas del embrión. Ahora podemos reprogramar células madre a partir de la piel de cualquier persona. Entonces esto a nivel ético sí que ha facilitado mucho las Bueno, cosas. eso fue un salto muy importante. Sí, sí. Nada, solo quería comentar que supongo que el público que nos escucha es de orígenes muy variados, que realmente esto es una polémica que dicha así puede sonar como que puede sonar muy, muy grave decir que alguien va a China a hacer unos experimentos que son polémicos, que son de dudosa ética y tal. No hay nada dudoso, no hay nada polémico, todo tiene una base científica, pero son cosas que realmente cuando estás trabajando en investigación son de funcionamiento interno que todos podemos entender más o menos. No me gustaría que nadie se alarmase con que aquí se están haciendo cosas prohibidas a lo doctor Mengeche y que algún día, pues si eso funciona, entonces lo aplicaremos los demás. No, 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 O no, sea, no. es un tema que parece delicado, pero que la gente que lo está haciendo Sí, con sí, sí, cabeza. evidentemente. Y de hecho, bueno, una cosa que me gustaría aclarar, que no sé si lo he dicho al principio, todos los embriones quiméricos humanos se mantienen in vitro hasta día 14. El caso de Spisua, pues bueno, es distinto, se mantuvo creo que 4 días más. Pero son embriones que se acaban eliminando, es decir, nunca llega a nacer una persona
que sea quimérica y que se haya hecho en laboratorio. Es decir, existen quimeras humanas porque, bueno, es un proceso que también sucede en la naturaleza, pero quimeras entre dos embriones humanos, pero quimeras humanas interespecie, evidentemente nunca llegan a desarrollarse porque lo paramos a nivel embrionario. De momento. No se desarrollan de momento. Exacto. Sí, esta es... No, pero todo esto es con, como decía Slughorn en la peli 6 de Harry Potter, todo esto es con interés académico. Quiero pensarlo. No creo que Izpisua esté intentando crear unos humanos con cola prensil, que a mí me parecería perfecto, pero bueno, eso es otra cosa. No creo que la idea sea esta, sino que es un poco estudiar la señalización que hay detrás, las conexiones intercelulares, todo es una cosa que es un pormenorizado increíble. Sí, desde Expresión luego, génica, en el, epigenética. en el caso de Ispisua yo confío casi ciegamente, evidentemente, pero como veremos luego en un capítulo que quiero comentar más adelante, vamos a retomar esto porque a mí no me preocupa Sí. evidentemente Izpisua, no me preocupan los científicos europeos, me preocupa quién pretenda hacer el experimento de Mengele, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que son... Pero bueno, al fin y al cabo, Sí. se haga o no se haga el experimento... Juan Carlos Izpisua, que por cierto, supongo que ya lo sabrás, Juan Carlos Izpisua, que por cierto se formó, bueno, parte de su formación fue colaborando con Dulbeco, ¿lo sabías? Ah, no lo sabía. Sí, el famoso autor de la receta del medio de cultivo más utilizado Sí. para cultivar células en laboratorio. Bueno, era un investigador italiano. Creo que también estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y hombre, hubo ahí un contacto. Lo mismo que hablábamos de la escuela del Colegio de España, con todos Sí. estos célebres autores y el contacto con los residentes, pues aquí hubo una transmisión de información bastante interesante. Ostras, qué curioso. Pues fíjate que Dulbeco luego aparecerá en el capítulo de Ignacio Crespo, en el capítulo, a bote pronto te voy a decir que es el capítulo 12, sí. Pero bueno, luego lo Muy bien. comentamos porque aparece Dulbeco. Pero qué curioso, oye, muchas gracias porque mira, si ya me haces una relación con un capítulo que está todavía por venir. Pues mira, no lo esperaba, esto ha sido al azar. Cuéntame más cosas. Cuéntame, hermosura. Sí, pues Cuéntame, hermoso. pasamos al capítulo, me estoy poniendo hermoso, la verdad. Pues vamos al capítulo octavo, es el capítulo de Doctor Litos, Carlos Romá, sobre epigenética y es un capítulo en el que explica que no todo está escrito en los genes, pero podemos escribir encima de los genes y podemos, pues, durante muchísimos años, yo al menos cuando iba al instituto, no sé si a ti te lo han explicado así, me hablaban del ADN basura. Me decían, bueno, tenemos un 1,5% del genoma que es codificante, es decir, que produce proteínas, y el 98,5% restante es ADN basura, que significa que no hace nada. Y claro, bueno, tú eres un crío y tú pues haces un acto de fe, no te cuadra porque dices, bueno, ¿y por qué tenemos algo que no sirve para nada? Y luego cuando llegas a la carrera y empiezas a entender lo que es las regiones no codificantes, la regulación epigenética, pues bueno, ya entras Ojo a en otro contexto, ¿no? Por la decirlo de alguna manera. soberbia. La soberbia y un poco de morbo también. Quien cuantificara esas regiones y dijera, ah, no, pues como no conozco la función que tienen, pues lo voy a llamar ADN basura y aquí te quedas. A mí me Lo gustaría malo es que luego estas pensar, etiquetas se quedan. sí, claro, claro, o sea, a mí me gustaría pensar que esto realmente no lo dijo ningún investigador, sino que en algún momento dado la información se empezó a transmitir. Claro, yo entiendo que cuando tú tienes que hacer una nota de prensa, cuando tienes que explicar esto a alumnos, en algún momento dices, y esta región basta del ADN, que es la mayoría, casi 99% del ADN, ¿qué función tiene? Y pues no lo sé, no lo sé, y el no lo sé, alguien empezó a decir, bueno, pues ADN basura. Quiero pensar que fue un poco así. No quiero pensar que ningún genetista tuvo la soberbia de decir, bueno, he secuenciado ya todo el ADN humano, el 1,5% es proteínas, el resto pues ADN basura. Quiero pensar que no vaya. Sí,
Yo creo que fue alguien que acuñó ese término como lo de la partícula de Dios o como lo de este tipo de cosas y luego se quedan a fuego. Sí, 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 exactamente. Propiamente como lo de Big Bang, que era Big Bang es un término despectivo, peyorativo, como una burla de alguien que no se lo creía y mira, nos lo hemos quedado. Exacto. Y bueno, y qué mejor arma, ¿no? Que autobautizarse o autobautizar tu teoría con el nombre peyorativo con el arma arrojadiza que han utilizado contra ella. O sea que yo creo que a nivel de marketing me parece una jugada maestra. Cierto, cierto. Vale, pues mira, pasamos ahora al capítulo noveno, que es el capítulo de Guillermo Peris, en el que nos habla de elementos móviles del genoma. Normalmente en divulgación se suele poner el ejemplo de que el genoma humano es un libro con muchísimos millones de pares de bases que se lee desde la página 1 hasta la página X al final, con solo cuatro letras, A, C, G y T, ¿no? Vale, pues Guillermo lo que nos cuenta es que las líneas pueden cambiar de orden, algunos párrafos pueden cambiar de capítulo y algunas frases incluso se pueden multiplicar y copiar a sí mismas y trasladarse a otras regiones del genoma. Y es muy interesante cuál es el papel de las regiones móviles del genoma pues en el desarrollo humano, en el funcionamiento normal de la célula, en la aparición de enfermedades, etcétera. Pasamos de los elementos móviles del genoma al capítulo 10, que es el capítulo de Isabel López, en el que nos habla de las famosas herramientas CRISPR. Y a partir de aquí, y prácticamente casi al final, el intríngulis de los siguientes capítulos está relacionado con una palabra que es edición genética, que no nace con las CRISPR, nace muchísimo antes, pero gracias a las CRISPR se ha abaratado tantísimo el proceso de editar genes que hoy en día, y se ha facilitado también técnicamente, que hoy en día, gracias a CRISPR, edición genética es trending topic en el mundo de la investigación. CRISPR es un sistema inmunitario que tienen las bacterias que descubrió Francis Mojica, un investigador de Alicante en las lagunas salinas de Santa Polo, y que dos investigadoras en Estados Unidos, Dudna, y una investigadora francesa en Alemania, Charpentier, modificaron para intentar editar genes de cualquier tipo de célula. Y en este capítulo Isabel López nos explica cómo es tan fácil con este sistema editar a nivel de una sola letra de este genoma que hemos contado antes en nuestro libro del ADN, cómo es tan fácil hoy en día dirigir una CRISPR contra una letra concreta de todo el libro de la vida que es el genoma humano. De aquí pasamos al capítulo 11, que es el capítulo de Conchilillo, que estará aquí en París presentando genes el 5 de mayo, en el que nos habla sobre edición genética y sobre terapias génicas para tratar enfermedades, sobre todo enfermedades oculares, y cómo hay pacientes que han recuperado su visión con la edición génica. Pues Conchi, cuando habla de terapias génicas para la visión y nos habla de cómo hay personas que ya han podido recuperar parcial o incluso casi totalmente la visión gracias a terapias oftalmológicas de edición génica, cuando tú te encuentras a alguien que te dice yo estoy a favor de la edición génica o estoy a favor de la edición genética o a favor de la terapia tal, realmente lo que te quiere, por mi propia experiencia hablando con estas personas que a lo mejor hacen afirmaciones tan taxativas y tan generalistas, creo que realmente lo que quieren decir es sí, yo estoy a favor de que se utilice la edición genética para que un paciente que no pueda ver pueda recuperar su visión, porque es una enfermedad muy grave que condiciona totalmente su vida y si tenemos herramientas para hacerlo, ¿por qué no? Pues yo en ese Claro, sentido yo yo te entiendo, diré, entiendo que cuando alguien dice eso se está refiriendo a yo no me opongo a que esta tecnología se use, ¿verdad? claro, claro, y evidentemente pues yo creo que en eso Pero como coincidimos. todas las tecnologías, que se use bien. Claro, evidentemente yo creo que a este caso en concreto pues debe haber muy pocas personas que se opongan porque creo que es muy difícil y que hay que ser muy rebuscado encontrar un argumento en contra de una terapia que se pueda demostrar segura y eficaz para tratar este tipo de enfermedades. Pero luego saltamos al siguiente capítulo. En el capítulo 12 Ignacio Crespo nos habla sobre Lulu y Nana, que son dos de las tres únicas personas editadas genéticamente en el mundo. Las tres son tres personas editadas, son tres bebés chinas que nacieron a finales de 2018, sí, y que fueron un experimento de He Jiankui, He Jiankui, que es un investigador chino que lo que quería
era ser la primera persona en editar genéticamente a un ser humano. Y lo anunció en el segundo simposio de genética y de edición genética, que estaba, creo que se realizó en Estados Unidos, y el entrevistador, que luego hizo toda la batería de preguntas a He Jiankui después de anunciar su experimento al mundo, fue una persona que recibió el premio Nobel junto a Dulbeco en los años 80 también. Ese era el enlace que quería hacer con lo que me comentabas de Dulbeco. Y bueno, que es... Ay, mira, he dejado ahí el cebo sin pensarlo, Sí, ¿eh? sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, y esto también va un poco con lo que yo te quería comentar, porque entonces me estabas diciendo, nadie está haciendo el experimento de Mengele con quimeras. No, no, evidentemente no. Pero bueno, el experimento de Mengele con edición génica ya se ha hecho. Entonces muchas veces el tema de quimeras me llega a pensar, ¿habrá algún científico loco, ególatra, como lo fue He Jiankui en 2018, para decir quiero ser el primero que a escondidas de la universidad y manipulando consentimientos informados, manipulando información a los pacientes, consiga desarrollar la primera quimera humana interespecie? Quiero pensar que eso nunca lo veremos y que eso nunca sucederá. Pero bueno, volviendo al caso de He Jiankui lo que hizo fue editar un gen que se llama CCR5, que es el receptor que tienen nuestras células del sistema inmunitario, nuestros linfocitos, a través del cual entra el virus de la inmunodeficiencia humana en nuestras células y causa la enfermedad del SIDA. ¿Qué hizo He Jiankui? He Jiankui consiguió gametos, es decir, espermatozoides y óvulos de personas, espermatozoides básicamente de padres que tenían sí, que estaban infectados por VIH y por lo tanto podían transmitir la enfermedad a sus hijos, y realizó técnicas de reproducción asistida, de fecundación in vitro con estos espermatozoides y estos óvulos, editó in vitro al embrión resultante con la idea de eliminar este receptor de manera que el virus del VIH no pudiese penetrar en sus linfocitos y causar el SIDA. Esto lo hizo realmente con consentimientos informados a personas de la China rural que realmente no sabían bien leer, que no sabían bien qué significaba lo que iban a hacer, y con una compensación muy jugosa para estas personas, que realmente cuando uno va a donar sangre en España o en Europa o va a hacer una donación de órganos, realmente no hay una compensación económica, precisamente para no incitar a personas desfavorecidas o que puedan necesitar esta compensación económica a realizar pues tareas que deberían ser altruistas y a las que pueden verse forzadas, ¿no? Entonces, He Jiankui lo que hizo fue ofreció toda la educación pagada y todas las intervenciones de salud pagadas a los embriones resultantes, a las personas resultantes de la implantación de estos embriones hasta los 18 años. Claro, esto para personas de la China rural que realmente no saben bien lo que es la edición genética y que tampoco tienen muchos recursos, pues es un chollo. Van a hacer que tú, que tienes SIDA, puedas tener un hijo que no llegue nunca a desarrollar el SIDA, y encima pues vas a tener toda la parte de salud y de educación cubierta hasta la mayoría de edad, ¿no? Pues visto así suena un chollo. ¿Cuál es el A problema? bote pronto es llamativo. Claro, claro, ¿cuál es el problema? Bueno, que realmente no has explicado cuáles son los contras, cuáles son los posibles perjuicios de esta intervención de edición genética, y hay que tener en cuenta uno muy interesante, y es que cuando tú estás eliminando un gen, bueno, luego se ha visto y se ha comprobado que el gen CCR5 está implicado en la esperanza de vida. Mutaciones en CCR5 están muy relacionadas con el desarrollo cognitivo de las personas, con lo cual eliminar este gen en un embrión no es lo más seguro del mundo. Y por encima de todo esto está la cuestión primordial, que es, si tú hoy en día tienes SIDA, eres varón y quieres que tu hijo no tenga SIDA, es tan fácil como hacer una fecundación in vitro centrifugando tus espermatozoides. Hoy en día es muy fácil y de hecho es 100% seguro y eficaz limpiar tus espermatozoides antes de una fecundación in vitro para que no tengan restos de VIH. Porque el VIH no entra en los espermatozoides, entra en tus células del sistema inmunitario. El peligro es que restos de VIH se queden con el embrión y lo puedan infectar después. Pero hoy en día con las técnicas de reproducción in vitro es muy fácil lavar espermatozoides. Es algo más difícil hacerlo con ovocitos, con óvulos, pero también se puede hacer si eres una mujer con VIH y no quieres tener un hijo que llegue a tener SIDA. Entonces era una intervención innecesaria. O sea que
O sea, que ni siquiera estaba resolviendo un problema. Exacto, porque yo podría haber entendido que tú estés eliminando un receptor en el caso de un embrión que tenga una enfermedad, pues qué sé yo, me lo voy a inventar, pero una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad de Duchenne, una epidermólisis, enfermedades que realmente afectan, condicionan y conducen a una muerte temprana en futuras personas. Otras personas también te dirán, y también estaré de acuerdo con ellas, que realmente si estás hablando de una enfermedad que puedes detectar a nivel de embrión, no lo inteligente, pero a lo mejor lo más eficaz para no entrar en cuestiones de edición genética es seleccionar otros embriones que no tengan o que no sean portadores de estas anomalías genéticas. Pero bueno, la cuestión es que la edición genética no se debería haber realizado. Primero, porque el motivo era totalmente superfluo. Segundo, porque a nivel ético no lo estás justificando. Y tercero, porque como se vio, la edición genética hoy en día no es tan segura como para realizarse en embriones humanos. El experimento salió mal. Y salió mal porque una persona tiene que tener en cuenta que cuando nosotros en el laboratorio estamos editando genéticamente células y de repente las editas mal y estás analizando pues el gen que querías eliminar y de repente te encuentras que la mitad de tus células tiene ese gen, dices, vaya, el experimento me ha salido mal. Voy a parar a ver por qué ha salido mal, pero primero estas células las elimino, cojo otras y las intento editar cuando sepa dónde está el problema. Pero eso con una persona no lo podemos hacer. Y el principal problema técnico que hubo es que una de las dos gemelas, Lulu o Nana, fueron editadas en heterocigosis. Eso significa que has eliminado la copia materna o paterna, pero la otra copia la sigues expresando, con lo cual sigues dejando la puerta abierta al virus del VIH a que entre e infecte tus células. Con menos receptor, sí, pero sigue existiendo esa posibilidad. Y otra de las gemelas fue editada en mosaico, es decir, se editaron solo unas cuantas células del embrión y no todas, con lo cual, pues a efectos prácticos es como si el 50%, por decirlo de alguna manera, de las células no expresase el receptor del virus del VIH y el otro 50% sí, con lo cual no estás paliando el problema. Una de las principales preguntas que todo el mundo... Vamos, un pisto. Exacto, sí, fue un pisto increíble. Una de las principales preguntas que todo el mundo se hace al respecto de las niñas y que seguramente nunca sabremos es, ¿pero estas niñas están bien? ¿Están infectadas por VIH? Porque has seleccionado 3 embriones para evitar que nazcan con SIDA o con el virus que va a causar el SIDA. Has hecho mal el experimento y ahora no sabemos si estas chiquillas tienen SIDA o no tienen SIDA, o si son portadoras del VIH o no. O si son susceptibles de infectarse cuando sean adultas. Claro, en principio todos somos susceptibles de infectarnos cuando seamos adultos, pero yo supongo que la gemela que está editada en heterocigosis es igual de susceptible que cualquiera de nosotros, y la gemela que está editada en mosaico, pues esto sí que es un pisto literal, porque algunas células estarán editadas y otras no. Si tus linfocitos o la mayor parte de tus linfocitos deriva de células madre hematopoyéticas que no estén editadas, ahí sí que tienes un problema porque eres igual de susceptible que otra persona. Y sería un problema grande intentar experimentar a ver cómo es eso, porque espero que nadie le inocule a una de estas dos niñas el virus para ver si se adhiere o no. No, por favor, quiero pensar que no. Es decir, bueno, la identidad de estas niñas es anónima. Yo creo que lo mejor sería que Lulu y Nana nunca lleguen a saber quiénes son. Es decir, que ellas nunca lleguen a saber si están editadas. Y eso es todo. Otro problema añadido, porque claro, si uno se pone a mirar todo esto, solo surgen problemas. Otro problema añadido es, habrá mutaciones off-target, es decir, mutaciones que se hayan producido por la edición genética en genes o en regiones del genoma que se parecen a la región que querían editar del receptor CCR5, pero que no sean este gen. ¿Qué va a suceder con estas otras mutaciones? ¿Van a ser perjudiciales? Pues es una lotería, depende de dónde caigan. Y eso sin datos genómicos, pues no se puede decir nada. Me gusta que hayamos tocado el tema de la edición genética y de la terapia génica que comentabas antes. Me ha gustado mucho, no te he querido interrumpir porque estaba bien que hicieras este puente entre ambas. Porque una de las preocupaciones que he visto, luego retomaremos brevemente el porqué de este libro en el contexto social actual, pero una de las cosas que más he oído en los últimos meses es: ¿y si la vacuna es en realidad una terapia génica?
Y cuando yo veía que alguien decía eso, o cuando me lo preguntaban directamente, les decía, ojalá fuéramos capaces nosotros de llevar a cabo tratamientos de terapia génica tan eficientes y tan dirigidos como están diciendo por ahí en las redes, que puede ser, en este caso, la vacuna de ARN, que ya os adelanto que no es terapia génica ni se le acerca. Pero bueno, yo trabajé un tiempo, estuve haciendo el máster en un laboratorio de terapia génica y prácticamente, o sea, es casi, si no imposible, es muy difícil. Ya nos lo contarán mejor con Chilillo en ese capítulo del libro. Pero es muy difícil conseguir que unos genes que están mal, entre comillas, o que no van a hacer la función que nosotros esperamos de ellos, puedan ser ni reparados, ni modificados, ni añadidos en caso de ausencia, ni eliminados en caso de malfunción. Es muy complicado todo. Esto que estás comentando ahora de Lulu y de Nana también es una cosa que ha sido muy complicada y que prácticamente, bueno, sería casi imposible que ocurriera. Aquí ha habido controles que han fallado y ha habido gente que seguramente ha actuado de muy mala fe, pero en general es un terreno que es apasionante y que es más apasionante aún el cómo llegamos hasta allí, ¿eh? No fue tan importante el hecho de llegar a la luna como toda la preparación previa, por ejemplo. Exacto. Y bueno, recuperando un poco lo que decías del tema vacunas, yo creo que ya hacer una vacuna para un patógeno que se acaba de descubrir en menos de un año ya es un hito muy relevante, pero realizar una terapia génica efectiva en 11 meses, como se ha hecho la vacuna de ARN, eso ya sería ciencia ficción. O eso, o disponer de la mitad de los científicos del mundo y todos los recursos disponibles solo para ellos. Con lo cual, sí, muchas veces en las redes uno lee cosas que te llevan las manos a la cabeza. Y muchas veces piensas, si la tontería que está diciendo esta persona se pudiese hacer, nos llevaría 20 años hacerlo, con los métodos que tenemos hoy en día. Con lo cual es muy curioso, sí. Y respecto a lo que comentas del tema de preparación, yo estoy seguro que tarde o temprano va a llegar la edición genética en embriones, porque, bueno, hay muchísimos problemas de salud que hoy en día estamos intentando paliar, que seguro que se pueden arreglar con terapia génica preventiva. Pero claro, estamos muy lejos todavía de poderlo implantar, ni que sea de forma excepcional o de forma anecdótica. Y yo creo que es muy fácil ser futurista, ¿no? Y decir, sí, esto en un futuro llegará, pero también hay que ser valiente o tal vez honesto y tener, como científico digo, y tener los pies en la tierra con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y yo creo que aquí He Jiankui, quiero pensar que pecó de inocente, a lo mejor tuvo una idea demasiado naif en ser la primera persona en editar genéticamente a alguien y creo que todo le salió mal, pero estoy seguro que si hubiese elegido otro gen, todo le hubiese salido mal también, porque el problema es que técnicamente la edición genética en humanos, las cosas como son, no está lista para realizarse en embriones y, y bueno, y aquí lo hemos visto en este capítulo. Creo que Ignacio Crespo lo explica mejor que nadie lo que ha supuesto este experimento, porque esto va a suponer un antes y un después en la historia de la edición génica y porque esto debería servir ahora para sentar un precedente en lo que no se debe hacer. Exacto. Viene bien tenerlo bien presente. Sí. De aquí saltamos al capítulo 13 en el que Milestring, Ana Cáceres, nos habla sobre biohacking. Porque claro, ahora hemos estado hablando de edición genética con fines terapéuticos, con fines no terapéuticos, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué va a suceder cuando la terapia génica sea tan, aunque todavía estamos lejos, sea tan fácil? La manufactura de CRISPR sea tan sencilla que una persona en su garaje, en su casa, pueda editarse genéticamente sus propios genes. Esto no es ninguna locura porque ya hay gente y capos del mundo de la edición genética como George Church que están proponiendo editarse sus testículos, no es broma, editar las células de sus testículos para tener una descendencia con unos caracteres, con un genotipo determinado. Y la cuestión del biohacking es algo que puede llegar cuando menos nos lo esperemos. De hecho, hay una cosa muy curiosa, hablando de la Feria de la Ciencia, de la Fiesta de la Ciencia en París, que vamos a hacer. Una de las actividades que habíamos pensado
que nos gustaba mucho hacer y que creemos que puede ser interesante es que tú ahora en internet puedes comprar por menos de 100 euros un kit en el que transfectas a tus bacterias de E. coli y las haces crecer con una proteína que cuando las iluminas con una lamparita pequeña de luz ultravioleta reflejan la luz. Y claro, es una cosa muy interesante, muy divertida, pero claro, es algo que nosotros podemos hacer aquí en el Colegio de España, que tú literalmente compras una caja de zapatos y en esa caja de zapatos te vienen las placas para cultivar la bacteria, te viene todo. Te viene el transgen, te viene hasta la lamparita para iluminar con ultravioleta tu placa de cultivo. Entonces, bueno, en un futuro, esto que parece muy gracioso, lo podré hacer seguramente también con mis células. Entonces, pues se abre el melón a este tipo de cuestiones. Luego saltamos ya al capítulo 14, que es el capítulo de Sara, en el que se plantea cuestiones más relacionadas con nuestra información genética. Hace tiempo salió una aplicación en Estados Unidos que ya han cerrado que se llama DickDick8, en el que tú te habías secuenciado tu genoma, porque hoy en día es muy fácil hacerlo, por $300 en 24 horas tienes tu genoma secuenciado, y lo subías a la aplicación y la aplicación era un Tinder genético. Te buscaba, según el ADN que tú hayas depositado, una pareja genética para ti. ¿Qué sucedía? Que esta aplicación era un timo. Realmente lo que te emparejaba con alguien aleatoriamente, pero lo que realmente quería esta aplicación era que tú depositases sus datos genéticos para engrosar su base de datos y tener el oro del siglo XXI, que son los datos, y más concretamente los datos genéticos, que te pueden servir para muchísimo si tienes una empresa que se dedica a hacer esta aplicación y tú me dirás, bueno, esta aplicación no sirve de nada. Claro, pero ahora vamos a suponer que 10.000 personas se han descargado mi aplicación y han subido sus datos genéticos. Yo puedo ir y decirle a Google, oye Google, ¿a ti te interesa comprar una spin-off que tiene los datos genéticos de 10.000 personas? Mi aplicación ni la van a tocar, el código ni se lo van a leer, pero tengo los datos genéticos de 10.000 personas y esto es muy interesante. Esta es una de las cuestiones, por ejemplo, de las que comenta Sara. Otra cuestión que también creo que es muy interesante es, en algún pueblo de Cataluña empezaron a secuenciar, bueno, no era bien secuenciar, sino identificar las mascotas, los perros, por microsatélite. De manera que cuando se encontraban la caca de un perro en mitad de la calle, tú podías secuenciar los restos de células fecales e identificar qué dueño no había recogido los excrementos de su mascota y aplicar la multa correspondiente. Y bueno, Microsatélite, aclaremos, microsatélite aclaremos que es una secuencia génica. Sí, perdón, exacto. Sí, exacto. Es una secuencia génica. No, no es que viene un pequeño dron y hace. Exacto. Exacto, sí, sí. Es decir, que, bueno, seguramente, pues para hacer este tipo, si tenemos un pueblo pequeño con una cohorte, me lo voy a inventar, de 200 perros, no hace falta que secuenciemos todo el genoma de cada perro, sino que podemos buscar pequeñas regiones que sean distintas en cada uno de estos 200 perros y, sin saber el genoma completo, pues poder identificar. Poder distinguir genéticamente a un perro de otro, que es muchas veces lo que se hace en medicina forense cuando se quiere identificar pues los restos de sangre de un individuo y hay 5 individuos candidatos, ¿no? O cuando se encuentra pues restos biológicos de una persona en algún lugar y hay pues yo que sé 7 detenidos, pues no hace falta secuenciar a las 7 personas, se miran por microsatélites y son regiones lo suficientemente variables como para poder distinguir estas 7 personas entre sí. No hace falta que nos vayamos a mirar si esa persona tiene una mutación concreta en el gen de una hormona determinada. Y ya por último, el broche de genes lo pone, el broche literario de genes lo pone Carlos Briones. A mí Carlos Briones me encanta cómo escribe, creo que tiene una prosa magnífica y nos habla sobre las posibilidades de encontrar ADN o los pequeños bloques que forman el ADN a nivel molecular más allá de nuestro planeta y cómo se podría organizar una eventual genética o un sistema de información biológico en otras formas de vida más allá de nuestro planeta. El capítulo de Carlos es muy muy interesante. Tiene además una de las ilustraciones que más me gusta a mí de genes y esto me permite hablar de Cirenia porque Cirenia lo que ha hecho ha sido una ilustración para cada portadilla y la idea era que antes de leer el capítulo de genes tenemos una portadilla, tú ves la imagen, lees el título del capítulo y te haces una idea del capítulo,
pero cuando acabas de leerte el capítulo, vuelves a la imagen y lo que estás viendo es totalmente distinto. Y creo que esto es muy interesante porque Cirenia ha jugado a hacer una imagen en la que tú puedas ver dos cosas. Primero veas el prejuicio o las ideas preformadas que tú tienes cuando lees sobre un tema determinado, y que al acabarte el capítulo vuelvas a la imagen y veas una cosa que está relacionada con el capítulo, pero que es totalmente distinto a lo que tú podías imaginar al principio. Y esto es todo lo que puedo decir sin hacer spoiler de ninguna de las ilustraciones de Genes. Y bueno, creo que esto es todo. Ya hemos repasado Que todos los como es un capítulos. formato podcast, Sí, sí, no sí. vamos a poner ninguna. Exacto, como es un formato podcast no podemos poner ninguna. Pero bueno, yo os invito a que si no os queréis leer Genes, pues si alguna vez lo veáis por la librería, por lo menos que le echéis un ojo a las ilustraciones, porque yo cuando hablé con Cirenia le dije, Cirenia, Ah, no. tu capítulo es Yo, este. yo te iba a decir. Dime, dime. Yo te iba a decir que prefiero no enseñarlas, aunque fuera esto un vídeo, aunque estuviéramos en Twitch, y que animo a la gente a que coja el libro. Bueno, que se gobierne el libro, oye, que aporte también, porque no va a costar muchísimo y que va a ser una obra que va de referencia, que lo va a aprovechar mucho tenerlo en su casa, y que vea las ilustraciones y que vea cómo está montado y cómo está editado. Muchas gracias. Pues sí, no, la verdad es que la parte de las ilustraciones es una maravilla. Yo a Cirenia le dije, Cirenia, este es tu capítulo, tienes 15 ilustraciones para hacer. Y cuando me las enseñó, además yo, bueno, una de las ventajas de coordinar Genes era que pude ver las ilustraciones en primicia antes que el editor, antes que el resto de coautores. Y me acuerdo cuando estábamos solos en una reunión, Cirenia y yo, que me las iba enseñando una a una. Y yo le decía, estoy alucinado porque claro, yo no sabía esto que os acabo de contar ahora, que tú cuando ves la ilustración ves una cosa y cuando te lees el capítulo ves otra. Yo ya me había leído todos los capítulos cuando vi Genes, y cuando me empezó a enseñar cada una de las imágenes y vi cómo cada ilustración jugaba con algo del capítulo, pero eso la gente no lo iba a saber porque lo iba a ver antes de leer el capítulo. Me acuerdo que le dije, Cirenia, esto es increíble, este concepto me acaba de hacer explotar la cabeza, creo que es precioso. Y Cirenia me dijo una cosa que me encantó muchísimo. Me dijo, es que a mí cuando contáis conmigo como ilustradora, no estáis contando con dos manos que dibujan bien, también estáis contando con un cerebro que trata de parir estas ideas. Y una de las cosas que más me gusta de Genes, desde luego, han sido las ilustraciones, porque creo que le dan un toque magnífico. La verdad es que es digno de admirar. Si no, ha sido increíble trabajar con Cirenia y, y es que realmente, mira, me sigo quedando hasta sin palabras. Estaba ahora mismo pensando en la primera reunión que tuvimos, cómo nos conocimos, todas las veces que hemos hablado y realmente ha sido un placer trabajar con ella, pero es que a nivel profesional también poder aprender de ella ha sido una suerte increíble, sí. Y yo creo que las ilustraciones le dan un toque a Genes a nivel divulgativo que a lo mejor no se había visto nunca. Esto de hacer ilustraciones personalizadas para cada uno de los libros y que, oye, ojalá lo pongamos de moda, quién sabe. Sí, sí. Me gustaría poner en valor el hecho de, en general, el hecho de la divulgación científica. Parece que estamos haciendo aquí un proselitismo y que vamos a hablar de nuestro libro, entre comillas, del hecho de la ciencia, ¿no? Pero es algo que hay que tener en cuenta, y un ejemplo muy claro de ello es la informática. La informática servía para los que sabían programar. De hecho, los ordenadores ni siquiera traían programas preparados para el usuario, sino que el propio usuario tenía que saber programar aquello que necesitaba muchas veces. Internet era un lugar de comunicación entre universidades donde mayormente se discutían cosas que era difícil hacer por carta. Fue evolucionando y finales de los 90, primeros de los 2000, era ese lugar en el que estaba bastante bien, pero para unos pocos que nos metíamos. Y bueno, pasábamos ahí un ratico por las tardes haciendo algo que otros no hacían. Pero ya cuando la cosa se fue democratizando, pasó de haber un ordenador solo en el aula de informática a haber un ordenador en cada casa o varios. Y a día de hoy tenemos ordenadores que caben en la palma de nuestra mano y que son mucho más potentes que los más potentes que hemos pensado en tener. Parece que es importante, ¿no? Entender de informática y entender de cómo funcionan estos cacharricos. Y ahora ya todo el mundo sabe más o menos qué es internet. Y ahora todo el mundo
vive gracias a eso. Me pasa lo mismo con la ciencia, o yo lo veo así, no sé qué opinarás, luego me lo comentas. La ciencia, en especial las ciencias de la vida, pero en general todas las ciencias, llegamos a un punto en el que no tener una noción básica de ellas, como tú decías al principio, podría considerarse muy comparable al analfabetismo. Realmente estamos en un momento en el que como mínimo debería sonarnos o deberíamos saber qué es simplemente para qué sirve el ADN, eso de que es esas instrucciones para construir proteínas o cómo se transcribe, cómo se traduce a nivel básico. Y también pasa una cosa, y es que yo he echado mucho de menos, no sé si ha pasado en otros países, pero empezó la pandemia, todos tuvimos que actuar de una forma concreta en relación a un virus, y todos tuvimos que empezar a oír conceptos sobre conceptos básicos de biología molecular relacionados con los ácidos nucleicos, ADN y ARN, relacionados a lo que es un virus, proteína. A día de hoy han pasado casi 2 años y creo que hay muchas personas que no son capaces de imaginar o que no tienen en su mente qué es una proteína y qué está haciendo. Entonces, cuando te están diciendo que la proteína de la cápside del virus se une al receptor de tus células y que los anticuerpos se unen a esa proteína para bloquear esa unión, y que esos anticuerpos salen de que el sistema inmunitario ha estado expuesto previamente a parte de esa proteína, y que esa parte de esa proteína puede haber sido inyectada, infectada de forma natural o producida por un ARN mensajero producido, valga la redundancia, a propósito para ello. Creo que en todo esto ha habido, si no es el 90%, el 93% de las personas no son capaces de imaginar qué es todo esto. Sí. Y los demás sabemos que es tan sencillo que es muy fácil de explicar, es muy fácil de enseñar. Entonces, yo lo que he echado en falta, te lo digo a ti, pero se lo digo a cualquiera, es ni que fuera una animación, unos dibujitos de qué es el virus, del virus uniéndose a un receptor, de un anticuerpo bloqueando el virus, y sobre todo, yo que sé, un dibujito de ¿qué pasa con la mascarilla? Te la pones alrededor de la nariz y de la boca, ¿qué hace el filtro? ¿Por qué no te vas a morir? ¿Por qué no te vas a asfixiar por llevar una mascarilla? ¿Por qué funciona y por qué parece que es algo tan simple y funciona tan bien? Pero como nos parece simple, lo sustituimos por una tela con dibujitos porque nos gusta, pero eso no funciona tan bien. No se puede concebir algo, por muy sencillo que sea, cuando no te lo han explicado claramente. Y creo que ya no solo con esto, también el hecho pues de entender que la evolución se la llama teoría, pero teoría significa cuando ya se ha comprobado, que si no la llamaríamos hipótesis, que el universo no acaba más allá de Plutón, que solo somos una mota de polvo en comparación con muchas otras cosas, que las antenas de los móviles no provocan cáncer, o muchas cosas así que se van quedando en el pozo de la mentalidad colectiva, pero porque alguien no se ha sentado a hacer un dibujo en una pizarra y explicar esto es así. Y creo, sinceramente, que el trabajo que están haciendo todas las personas que hemos citado hoy, en sus blogs, en Twitter, en programas de radio, en podcast, en YouTube, en Twitch, el trabajo que habéis hecho todos juntos, incluyéndote a ti, y el trabajo que estás haciendo hoy aquí presentándolo, es ese dibujo en la pizarra blanca o negra, me da igual, pero es ese dibujo en la pizarra que gran parte de la sociedad necesita. Y no estoy siendo soberbio diciendo mira cómo los demás no lo saben y yo sí, porque de la misma forma que los demás no saben algo, yo tampoco sé de muchas cosas. Y yo necesito también esos dibujos en esa pizarra. Tanto hablando de economía, como de ingeniería, como de informática, como de muchas otras cosas. Y en algo que creo que nos va a tocar a todos algún día, que es saber si tienes una mutación en un gen, si tienes un desarrollo anómalo de algún tipo de proceso celular, qué menos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Y así que me gustaría agradecerte esa labor que has tenido, y a ti y a todos los coautores, porque esto es un poquito más de luz en algo que es tan oscuro y que espero que en los próximos años y generaciones se tenga en cuenta, ya no solo a nivel colegio, sino a nivel sociedad, en medios de comunicación y incluso en el propio
entretenimiento que ya que llevamos 50 años sabiendo qué es el ADN y vemos en las series de crimen y en las películas esa doble hélice tan bonita animada en una pantalla en 3D, que sepamos para qué sirve y que sepamos qué pasa con ella, ¿no? Muchísimas gracias a ti sobre todo por invitarme. Me hacía muchísima ilusión venir a tu podcast, sobre todo a nivel personal, pues porque me hacía mucha ilusión que te acordases de mí para algo tan positivo. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Yo tengo amigos que me da mucha rabia porque incluso están haciendo un doctorado en otro tema y me ha pasado con más de uno que me dice, sigo dando positivo, pero bueno, ya han pasado 7 días y ya puedo salir a la calle, menos mal, porque si no, imagínate si me tengo que quedar confinado todo el tiempo que esté dando positivo en el test de antígenos. Yo pienso, bueno, hace 10 días que, o sea, hace 7 días que has dado positivo, sigues dando positivo. La ley no te va a decir, la ley la ponemos nosotros, es decir, el virus no se va a ir porque hayan pasado 7 días y porque Macron o Pedro Sánchez hayan dicho que a partir de los 7 días puedes salir a la calle. Puedes contagiar. Yo siempre digo, intenta ser consciente de esto. Tú puedes salir a la calle cuando tú quieras, pero que sepas que como todavía puedes contagiar vas a estar poniendo a gente en riesgo. Y bueno, no, pero si legalmente lo estoy haciendo todo bien, sí, claro, legalmente lo estás haciendo todo bien. Pero yo siempre digo, si tú vivieses con tu madre, con tu abuelo, con un problema que tenga factores de riesgo, que tenga una edad muy avanzada, después de lo que te acabo de decir, ¿te seguiría dando igual o no? O dirías, no, han pasado 7 días, me voy a visitar a mi abuela, me voy a visitar a mi abuelo, ¿no, verdad? Pues yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Y son cosas que no se tienen en cuenta porque lo que tú dices, ignoramos cuestiones biológicas tan fundamentales como esta, tan fundamentales como que si tú estás dando positivo por un virus es porque tienes carga viral suficiente como para infectar. Sí, tenemos un problema también con esta pandemia que se ha presentado como una serie de prohibiciones y una serie de cambios en nuestra vida, pero que no hemos salido de la fase de negociación, que yo considero que es algo muy pueril. Yo creo que la sociedad está muy infantilizada en ese sentido, y cuando oigo a alguien de, bueno, ya podríamos empezar a hacer no sé qué en plena racha de, por ejemplo, plena racha de restricciones con los bares, pues ya podríamos juntarnos a tomar una caña. No por nada, es que hace mucho que no lo hacemos y claro, ya nos cansamos. Pero falta en ese análisis vale, hace mucho que no quedamos, ¿por qué? Porque hay una cosa que está pasándonos. Y si en vez de un virus fuera una nube tóxica, y si fuera una nube de humo de una planta de una planta química que se ha quemado y estás viendo el humo negro, lo entenderías mejor. Y si fuera un incendio, lo entenderías mejor. Y si fuera pues que había un socavón en el suelo y no puedes ir con el coche hasta que se repare, lo entenderías mejor. Ahora nos falta analizar que esto es algo que es invisible y que no se trata de negociar con tu gobierno local, por favor déjanos hacer esto, que ya me he cansado. Se trata de, bueno, aquí ocurre algo que deberías visualizarlo en tu mente. Sí, volviendo a lo que te estaba diciendo, creo que una cosa de la cuestión que creo que es muy interesante, evidentemente yo siempre digo que aunque me dedique a la investigación, aunque me dedique parcialmente a la divulgación, que no soy experto en todo, que hay muchísimas cosas que ignoro en divulgación, pero sobre todo en divulgación científica, pero sobre todo hay muchísimas más que ignoro en cuestiones, pues mira, precisamente en economía es una en la que creo que soy un analfabeto total, en cuestiones de impuestos, de todas estas cuestiones económicas. Y por eso creo que es muy importante la divulgación en cualquiera de sus temáticas, porque creo que eso nos va a ayudar a todos a tener más conocimiento, y gracias a que como sociedad todos vamos a tener más conocimiento, vamos a ser capaces de tener opiniones más fundamentadas. No voy a decir ni que éticamente o moralmente vamos a ser una sociedad mejor, porque creo que es lo fácil, pero sí que al menos tendremos opiniones mejor fundamentadas, y eso ya es bastante, me parece. O debería ser así, o debería ser así. Sí, creo que vivimos, al hilo de lo que tú decías, el hecho de dedicarte a la investigación no te hace saber de todo. Ya no estamos en el siglo XVIII y creo que es importante que dejemos claro que de hecho es al contrario muchas veces, porque a lo mejor alguien que me invento un ejemplo, no digo ni que no se parezca al tuyo ni al mío, pero alguien que está trabajando en un laboratorio donde estudian, por ejemplo, el VIH, en un laboratorio puede ser que sean muy especializados en la proteína, me lo invento, E1, y en otro laboratorio sean muy especializados en la proteína L2,
y que no entiendan uno lo que está haciendo el otro. O sea que el hecho de dedicarnos a la ciencia no implica saber de todo, sino que precisamente a lo mejor lo que implica es que estamos tan especializados que necesitamos que alguien se desdiferencie. Esto lo estaba comentando el otro día con el webmaster de Scribolemo, que es un blog de divulgación científica en Esperanto, y decía esto, dice, es que si yo me pongo a hablar de lo que yo sé, suelto verdaderas parrafadas, que creo que es un poco lo que te preocupaba con el libro al principio, pero yo lo que necesito es dar 2 pasos atrás, ver la imagen desde más de lejos y plantear que lo que queremos saber es más inespecífico, menos especializado, pero más global. Y supongo que también, volviendo un poco al tema de genes, ahora que estamos hablando de divulgación en general, y suponiendo también el trabajo que tú... creo que te voy a invitar otro día para que me hables de otros trabajos que has hecho previamente, aunque este sea mucho más candente ahora mismo. Supongo que habréis hecho también ese esfuerzo, esa labor de leer el libro con otros ojos o de prestar el libro también a otras personas que os hayan dado un punto de vista más genérico, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, a mí uno de los grandes filtros que tengo en divulgación es mi padre, que, que bueno, mi padre es taxista, no tiene formación científica y se lee bastantes cosas que yo le envío precisamente por eso, porque me gusta tener un ojo con una visión radicalmente externa a la cámara de eco en la que vivimos, porque yo al final, pues da la casualidad que por H o por B, mis mejores amigos aquí en París son científicos. Cuando no estoy con ellos, estoy con mis compañeros que son del laboratorio. Cuando no, conozco también otros divulgadores españoles que viven aquí en París. Y al final tengo la sensación de que vivo un poco en una cámara de eco, en una vorágine de información científica que no es para nada la real. Entonces, pues sí, creo que es muy necesario en divulgación siempre tener a gente que esté fuera totalmente y que pueda aconsejar con ojos puros, como digo yo, porque al final yo muchas veces me mandan artículos, amigos y tal, y yo me los leo siempre encantadísimo. Pero la visión más real a nivel divulgativo siempre te la va a dar alguien que se esté leyendo algo sin saber del tema. Bueno, creo que el caso de tu padre pronto dejará de ser paradigmático para esto, porque tu padre ya tiene una formación científica, ¿no? Después de tanto tiempo teniendo un hijo divulgador. Eso dice él de broma, dice, ¿esto cuántos créditos me pueden convalidar? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que está todo interesantísimo y de verdad que, joder, yo ahora echaría otra moneda y me quedaría otra hora y media, otras 2 horas, otras 3 horas. Pero lo que voy a hacer va a ser invitarte. Bueno, primero te reitero el hecho de que tienes el micrófono abierto para hablar de lo que tú quieras, sin límite de tiempo ni de Muchas temas, gracias. ahora mismo. Y segundo, pues que te invito a que volvamos a hablar otro día de otras muchas cosas. Porque, vamos, ya te digo, desde que tengo recuerdo de haberte conocido cuando estábamos en la Facultad de Medicina en Albacete. Luego te he visto en Twitter, te he visto en Facebook, he visto que has publicado libros. Te he visto en aquel ciclo de charlas del Banco Sabadell, ¿puede ser? Sí, O sí, del sí, sí. BBVA, no me acuerdo, que yo digo, pero De bueno, ¿y Banco este hombre? Sabadell fue, sí. Sí, fue Banco Sabadell, cuando ¿verdad? estaba en mitad en mitad de mi tesis, claro, no había empezado la pandemia ni nada. Y eso fue cuando publicamos Madre no hay más que una, que fue mi primer libro en 2018, de divulgación de células madres, sí, precisamente. El libro, exacto. Y que estaba yo en el postdoc y ahí volvimos a cruzarnos, ahí coincidimos en Barcelona. Sí, Por eso que espero que al público le parezca buena idea y si no, pues que hagan lo que quieran porque el podcast es mío. Pero si te ha gustado y tienes ganas, que sepas que estás invitado para varias veces más. Y muchísimas que gracias. ahora mismo tienes el micro abierto para lo que tú quieras. Mira, yo te voy a robar solo un minuto y voy a decir una cosa que a lo mejor no está muy relacionada, pero yo creo que sí, con lo que hemos hablado hoy. Creo que todos tenemos muchísimo poder para salvar la vida de otras personas. Y uno de ellos es el de donar médula. Hay un estigma increíble con la donación de médula. Hoy en día donar médula no es que se te ponga un médico con una taladradora encima de tu espalda a pincharte la médula ósea
y a sacarte tus linfocitos, tus células madre hematopoyéticas. No, no. Hoy en día tú te haces un análisis de sangre Joder, pues le normal. quitas, le quitas toda la emoción. No, no, no. Hoy en día es muy fácil donar médula. De hecho, uno no dona médula hasta que no encuentra receptor. Es decir, tú vas, te haces un análisis de sangre, miran tu HLA y miran con quién puede ser compatible. Si no hay nadie compatible, bueno, pues tú entras en una bolsa de espera. Y si algún día aparece una persona compatible y tú en ese momento estás de acuerdo en seguir siendo donante de médula, vas a un hospital, te sientas 2 horitas en un sillón y lo que hacen es una leucaféresis. Te dan una pequeña pastilla para movilizar CD34 positivo, que son las células madre hematopoyéticas, de manera que salen de tu médula ósea, van a la circulación, te las sacan de la sangre con una máquina que es muy parecida a la de la diálisis, con una pequeña vía en el brazo te van sacando la sangre, te filtran estos linfocitos, estas células madre hematopoyéticas, que luego serán linfocitos, los recuperan para hacer el trasplante y te vuelven a recircular tu sangre y a ti no te pasa nada. Cuando sales de ahí te dan un bocadillo y para casa tan tranquilo. Yo sinceramente es lo primero que haría. No, es lo primero, mejor, voy a decir la versión optimista, es lo primero que voy a hacer el día que deje de ser diabético, porque soy diabético con diabetes tipo 1. Pero es una cosa que me encantaría hacer y realmente se salvan vidas. Hay muchísimos tipos de leucemia que por desgracia, y hasta que lleguen las famosas CAR-T, que no dejan de ser una excepción todavía estas terapias, la única forma que tienen de curarse es con un trasplante. En España, que somos un país de la Unión Europea con una tasa de donación elevadísima, tan solo se cubren el 10% de las donaciones de órganos en general que se necesitan. Y desde aquí quiero invitar a todo el mundo que se lo piense, o a todas aquellas personas que a lo mejor no han donado médula por miedo, cosa comprensible, que sepan que hoy en día es muy fácil y les invito a todos a que se hagan donantes de médula. Pues muy bien, de verdad, muy bien. Cualquier cosa que yo dijera ahora mismo sería estropearlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando suelo hablar de células madre me viene como un guante para decirlo, pero ahora estaba viendo que se acababa y lo seguía teniendo en mente. Digo, creo que tengo que decirlo porque creo que es una cuestión muy importante y como decíamos antes, hay muchas personas que estoy seguro que no donan médula o que no se lo han planteado nunca por desconocimiento, que no pasa nada. A lo mejor la última vez que escucharon del tema era hace 20 años, que realmente era una cuestión pues mucho más difícil que ahora, pero hoy en día que es tan fácil, pues a lo mejor nos lo podemos replantear todos y ya te digo, el día que deje de ser diabético, que espero que sea dentro de no mucho, pues es de las primeras cosas que haré. Pues yo me alegro muchísimo que hayas venido tú, hermoso, a darle esta pátina de interés y de utilidad a este podcast, porque desde aquí me siento muy halagado de poder transmitir este mensaje a quien nos esté escuchando y a quien le pueda dar un poco que pensar esto que acabas de decir. Pero vamos, o sea, me parece que es un broche inigualable. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a ti para invitarme a tu podcast, que sabes que me encanta, que sabes que es una persona a la que admiro desde hace muchísimo tiempo y para mí es un honor increíble estar aquí en tu podcast hablando de genes o hablando de lo que haga falta. Madre mía. Luego me dices, de verdad me dices en qué habitación estás para mandarte el jamón, ¿eh? Sí, eso ahora cuando dejemos de grabar te voy a decir la habitación, no se me ha olvidado. Pues muchísimas gracias, Adrián. Te espero pronto y espero que te vaya todo muy bien y que vaya muy bien ese postdoc. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para ti y un abrazo enorme también a todos tus oyentes. Gracias. Hasta la próxima.